Hola. Ya me presentaron, pero me iba a presentar. Así que mi nombre es María Cruz, soy Program Manager en la Google Open Source Programs Office. Tal vez me recuerden de charlas como una reunión editorial para Kubernetes y Supply Chain Security, herramientas para devs que trabajan con software abierto. Y hoy voy a hablar de estrategias open source a medida de las empresas. Creo que a esta altura muchos de ustedes se deben estar preguntando por qué necesito una estrategia open source. Y quería compartir este dato con ustedes. Hay un estudio muy interesante, que es un estudio que sigue en desarrollo, que publicó la Linux Foundation en colaboración con el Laboratorio para la Innovación de la Ciencia de Harvard en marzo del 2022. Y ahí identificaron que del 70 al 90% de cualquier parte de software es open source software. De modo que lo sepan o no, posiblemente en su empresa ya estén trabajando con software de código abierto. Para organizar esta presentación, lo que... ¡Uy! Me falta una parte. No parece. Bueno, acá hay una barra que va de amarillo a violeta. Se las cuento. No sé por qué no sale, pero bueno, no importa. Armé la presentación en función de 3 tamaños comunes de empresa. Una empresa que recién empieza o startup, una empresa de tamaño mediano que por ahí hace más de una década que está en la industria, y una empresa ya grande que tiene varios productos y servicios y que a veces esos productos forman equipos que podrían en sí considerarse una empresa chica dentro de la empresa. Para armar esta presentación dejé de lado el tamaño de la empresa. Específicamente no hablo de cantidad de empleados porque creo que no es relevante al tema de esta presentación, aunque es común usar esa métrica para hablar de tamaño de empresas, porque pasa más por un lado de cultura de la organización. A veces hay empresas que por ahí tienen 1000 empleados, pero están liderando una industria hace 15 años y por ahí pueden ser consideradas empresas medias. Si pensamos en la participación en open source desde el punto de vista de los desarrolladores individuales, como personas individuales, en general esa participación se va dando desde el uso, empieza por el uso y son las aplicaciones específicas de open source software las que luego van dando camino a la contribución, porque por ahí hay un feature que se necesita del código que no existe, entonces se desarrolla eso y se contribuye eso al código. En general, esa es la línea en la cual las personas se empiezan a involucrar en open source. Si traducimos esto a este esquema de empresas que va de startup a empresa media y empresa más grande, lo que vemos es que en las empresas chicas hay más foco en el uso de open source y a medida que va creciendo la empresa se va desarrollando estrategias para contribuir a open source y eventualmente en empresas grandes ya generar proyectos completamente nuevos y aportar tecnología como plataformas enteras. Pero esto no quiere decir que las contribuciones no tengan lugar en empresas chicas, solo que no se hacen desde un punto de vista empresarial, sino que sigue siendo individual. Además de estos temas, hay aspectos que son transversales en la estrategia de open source software que tienen que ver con las licencias open source, y para eso la presentación anterior fue súper completa, y seguridad open source. Y estos son temas que voy a tratar al final y por ahí un poquito más, más superficialmente. Bueno, arrancamos. Primero por open source en startups o empresas chicas. Lo que suelo recomendarle a mis amigos que son emprendedores es que hagan una auditoría de software y hagan un mapeo de los paquetes open source que están utilizando en la empresa. Porque tener este conocimiento de en qué software descansa el software que yo estoy generando es muy importante para poder planificar la sustentabilidad del software y para también hacer gestión de riesgo tecnológico. Es importante tener en cuenta qué paquetes estoy usando, si tengo que
desarrollar esto de cero, puedo hacerlo o no. Es tener un entendimiento como más completo de qué soluciones necesito. Además, aunque esto no esté en los planes de todas las startups, si eventualmente hay un interés en vender la empresa, el hacer una auditoría de software y declarar qué partes del código son open source es un requerimiento de cualquier proceso de M&A o Mergers and Acquisitions, como se dice en inglés. Para este tema, perdón, una cosa más, en este momento inicial de la empresa es donde las contribuciones a open source en general responden más a intereses individuales de los desarrolladores y no tanto a la estrategia de la empresa. Estuve investigando qué herramientas se usan más para hacer auditoría de software y les traje estas dos, aunque puede haber muchas más, Black Duck y DejaCode. Son muy parecidas. Si bien son similares, Black Duck es más completa en la gestión de riesgos de código abierto, incluyendo la identificación de vulnerabilidades, licencias y componentes obsoletos. Y DejaCode se centra en el análisis estático del código para identificar vulnerabilidades de seguridad y errores de codificación. Bien, empresas medianas. Cuando las empresas empiezan a crecer, empieza a haber más disponibilidad de tiempo y especialmente por ahí más tiempo de los ingenieros. Y aquí es donde está bueno empezar a desarrollar una cultura de mantenimiento de software y tomar ese mapa que vimos al principio, cuando arrancamos a mapear todo esto, y empezar a asignar dueños de esos paquetes, que son personas dentro de la empresa que van a estar a cargo de actualizar o deprecar paquetes que ya no estén utilizados. Esto nos ayuda a reducir la deuda tecnológica de la empresa y también es una forma de empezar a generar una comunidad de práctica open source en la empresa. Creo que no puedo enfatizar cuán importante es desarrollar esta cultura lo más temprano posible, porque un día se levantaron, su empresa tiene más de 180.000 empleados, hay paquetes que los usan decenas y decenas de equipos y no tienen ningún dueño, y ahí te quiero ver, para encontrar un dueño a ese paquete, en general nadie lo quiere agarrar. Así que empezar con esto temprano es mucho más eficiente y también ayuda a distribuir la tarea de mantenimiento, que suele ser una tarea que pocas personas levantan. Entonces, darle relevancia, darle importancia me parece importante. A su vez, cuando la empresa crece, también pueden de pronto tener un departamento de finanzas. Y es una buena idea a veces trabajar con este departamento para crear un modelo económico del uso y las contribuciones a open source software. La idea es poder cuantificar el impacto que tiene usar open source software y contribuir si también se contribuye, y poder entender cuál es el retorno para la empresa. Entonces, un buen ejemplo de modelo económico que por ahí creo que es accesible a la mayor cantidad de personas es marketing. Por lo general, las empresas invierten 15% de su presupuesto en marketing y se espera que ese porcentaje tenga un retorno X en ventas. ¿Cómo serían esos números si lo traducimos a open source? Y aquí vuelve la pregunta. ¿Cuánto necesitaríamos para desarrollar esas soluciones desde cero? Si este proyecto que estamos utilizando deja de ser mantenido, ¿qué recursos necesitamos internamente para desarrollar eso? Y también, ¿cuánto le estamos ahorrando a la compañía por usar software libre? Creo que un ejemplo de ahorrar en términos de software es, si miramos a FinTech, hay muchos programas que son de análisis de datos o análisis masivos de datos, que las licencias son muy caras, pero hay muchísimas soluciones open source que son
excelentes en cuanto a la calidad de lo que producen. Y ahí, por ejemplo, el ejemplo de cuánto estamos ahorrando es súper válido. Bien, en esta instancia también las contribuciones a open source dejan de estar relacionadas a pasiones o proyectos individuales y están más, se empieza a pensar más estratégicamente, bueno, qué proyectos nos sirven y qué proyectos necesitamos empezar a contribuir para tener más capital dentro de la empresa que sepa usar ese software. Y las contribuciones empiezan a ser alineadas a la estrategia de la empresa. Bien, y pasamos a open source en empresas grandes. Las empresas ya establecidas se caracterizan en general por tener un equipo formal que se encarga de liderar la estrategia open source para toda la empresa. Y este equipo puede tener distintos nombres y configuraciones. Uno muy común es el Open Source Programs Office, que es el modelo con el que yo estoy más familiarizada, que es una oficina diseñada para llevar adelante programas que en general tienen que ver con el aspecto de negocios, agregar valor a lo que hace la empresa desde un punto de vista de negocios, no tanto técnico. Entonces, el perfil que se contrata para este tipo de oficinas es el de Program Manager. El Program Manager tiene distintas especialidades, puede ser comunicación, escritura técnica, Data Science, a ver si puse algún otro ejemplo. Sí, licencias y políticas de contribución. Otros equipos open source también pueden emplear Developer Relations Experts y en esos casos el foco está más puesto en relaciones con la comunidad. En Google el perfil de Developer Relations Expert, que lo abreviamos diciendo DevRel, es un perfil más técnico y en general eligen una tecnología y se enfocan en esa tecnología y ganan expertise en ese ámbito. La idea de tener un equipo que lleve adelante estas relaciones y la estrategia en general open source es que contar con más recursos para poder seguir nutriendo las relaciones con las comunidades de developers dentro y fuera de la empresa. El equipo también es quien gobierna la cultura open source. Y también idealmente es consultado en temas de este sector, por ejemplo, cuando se trata de roles de liderazgo en proyectos o hay un espacio en el board de un proyecto a quien designamos. En general, la OSPO se ocupa de eso. Hay 4 elementos que están presentes en una OSPO. El primero son las relaciones externas o DevRel, como decía antes, que es las relaciones con desarrolladores. Es un equipo que analiza cómo involucrarse con comunidades open source. El segundo es licencias y compliance. Aquí necesitamos tener un abogado que tenga expertise en propiedad intelectual para explicar o comunicar los límites que tienen las licencias y qué cosas se pueden hacer con el código que utilizamos y el código que contribuimos. El cuarto elemento es releasing o un proceso de publicación de código. Y esto está vinculado con que a medida que la empresa es más grande, por ahí está generando ya sea librerías enteras o plataformas que se liberan con licencias open source. Ese proceso de releasing es un proceso bastante complejo. En general tiene abogados de privacidad y abogados de propiedad intelectual mirando todo lo que se libera. Y sí, creo que no tengo nada más para agregar de eso, pero es bastante intenso. Y el cuarto elemento es la seguridad del código. Un equipo que esté mirando el código que está entrando es seguro, lo que estamos publicando es seguro también, etcétera.
En general, cuando una OSPO recién empieza, puede ser que tenga más foco en los primeros dos elementos, DevRel y licencias y compliance, que es lo primero que se observa cuando empieza una OSPO. Y en general, DevRel es relaciones con developers dentro de la compañía. Y luego, a medida que va creciendo, se agregan los otros dos elementos. Como ejemplo, les traigo cómo está organizado los equipos de Open Source en Google. Uno es la OSPO, la Open Source Programs Office, se encarga del flujo ordenado de Open Source fuera de Google y también maneja las relaciones con las comunidades Open Source. Trifecta es un equipo que gestiona el consumo que hace Google de software de terceros, así como las prácticas de desarrollo de software y políticas sobre licencias. Y el Ghost Team es el equipo de seguridad open source, que su objetivo es mejorar la seguridad del software open source del que depende Google y el mundo. En una empresa mediana, lo que yo aprendí es que el equipo de open source suele empezar en el departamento de ingeniería y se empieza a enfocar en el uso y en el consumo porque es la principal propuesta de valor para la empresa. Y desde aquí empiezan a diseñar sus estrategias de contribución. Hace poco también estuve conversando con el equipo open source de Amazon Web Services y en AWS lo tienen organizado, está dividido en dos. Hay un equipo que está en el departamento de ingeniería que lleva adelante las políticas de contribución y todo lo que es compliance de licencias. Y hay otro equipo que está en el departamento de marketing que lleva adelante las relaciones con terceros, con comunidades y demás. Más relacionado con DevRel y comunicación también de cuando se donan proyectos, por ejemplo, a fundaciones, todo eso. Bien, los aspectos transversales. Bueno, en esto me pareció, para recordarles, aspectos transversales que tienen que estar en la estrategia de cualquier compañía sin importar su tamaño, son las licencias y la seguridad. Lo que me pareció interesante es, yo hace poco estuve en el Open Source Summit Europe en Viena y noté una diferencia. Cuando vine para acá, creo que puede ser que esto esté pasando, necesito más data, pero me parece que en el hemisferio norte las preocupaciones sobre usar open source están más vinculadas a aspectos legales y la principal preocupación es la propiedad intelectual. Y en el hemisferio sur, la principal preocupación es la seguridad en la cadena de suministro de software. Entonces, es una distinción, pero me parece que en cualquiera de los casos estos dos temas tienen que ser una prioridad en el diseño de una estrategia. Como introducción a seguridad, les recomiendo, quería compartir mi charla del 22 porque es un buen lugar para empezar. Aquí comparto yo algunas herramientas que están vinculadas a distintas partes de la cadena de suministro de software. Y es, bueno, es un buen overview general. Además de esto, para ir más en profundidad, está el canal de YouTube de la Open Source Security Foundation, que es una organización que está dentro del paraguas de la Linux Foundation. Aquí tienen mucho más material que va más en profundidad con respecto a soluciones específicas. Y el tema de las licencias. La sesión anterior lo cubrió súper bien. Pero en breve, una licencia open source es una licencia que nos permite, Sí, primera aclaración, que no soy abogada y que esto lo aprendí porque hace 12 años que trabajo en open source y hay como mucho, hay que entender qué se puede compartir y qué no. Pero una licencia open source es aquella que cumple con la definición de open source, es decir, que
permite que el software sea utilizado, modificado y compartido de forma libre. Como decía el presentador anterior, esta definición es gobernada por la Open Source Initiative, que tiene un proceso de revisión de licencias súper detallado. Y en el buscador de licencias pueden encontrar mucha más información. Eso es algo que también lo vieron en la parte anterior. Las licencias más comunes en open source son la MIT License y la Apache 2.0 y una más, la GNU General Public License, la GPL. La MIT y la Apache tienen en común que permiten el uso de software, el uso de software libre sin restricciones, incluso en fuentes de código cerradas. A esto la Apache le agrega la posibilidad de patentar soluciones a los contribuyentes de código, reduciendo el riesgo de juicios por patentes. La licencia GPL también es conocida como copyleft y, a diferencia de las otras, requiere que cualquier solución que sea derivada de un trabajo que tiene esa licencia se use la misma licencia. Creo que lo escribí mejor, pero cualquier trabajo derivado de un código open source se comparta con la misma licencia. Entonces, en términos generales, la licencia GPL es la que más protege los principios open source y la licencia Apache 2.0 es la que se usa más en software comercial y software empresarial. Pero la charla anterior es mucho mejor y mucho más detallada sobre este tema, y la de un abogado. Bien, última idea que quiero compartir con ustedes son algunos principios de negociación. Ya sea que el departamento que más freno le pone sea el de legales o que sea el de seguridad informática, hay algunos principios que están bueno compartir. El primero es la propuesta de valor. Y esto es sencillo. Desarrollar en colaboración con otros tecnologías de plataforma nos permite participar, ya sea en el framework de propiedad intelectual o en las estrategias de seguridad de otros que también están probadas en el mercado. Y eso nos sirve para tomar ventaja de lo que ya funciona para otros, o también si tenemos un esquema que funciona muy bien para nosotros y queremos influenciar la industria, podemos hacerlo de esta manera. El segundo punto es tener un plan de mitigación de riesgo. El punto de partida es, en el caso de que exista un incidente, estas son las cosas que podemos hacer para mitigarlo. El incidente puede ser un incidente de propiedad intelectual o puede ser un incidente de seguridad. Lo importante es entender qué escenarios posibles puede haber y cómo nos preparamos para eso. En la charla que les compartí antes, hay algunas herramientas para desarrollar un plan de seguridad. Y me quedo sin tiempo. El tercer y último punto son las conferencias del sector. Y mencioné varias veces a la Linux Foundation. Antes, la organización que llevaba adelante los eventos más open source en general para todos era O'Reilly. Lo dejaron de hacer, ahora lo hace la Linux Foundation. Esta organización tiene conferencias especializadas en aspectos de legales y en aspectos de seguridad. Y a veces está bueno por ahí invitar a los profesionales de nuestra empresa a que participen de esas conferencias y que puedan tener una conversación con otra gente que está en ese sector hace años o décadas y poder como empaparse más de las prácticas que hacen otros para entender que hay formas de trabajar y poder encontrar una forma de mitigar el riesgo. No solo participar para aprender, sino eventualmente yo creo que también es muy valioso poder presentar y pensar qué cosas podemos presentar desde América Latina, porque trabajamos en una región con características muy particulares. Creo que desarrollamos mucha resiliencia y trabajar con escasez de recursos desarrolla saberes y conocimientos que creo que son muy valiosos para el resto del mundo también. Así que eventualmente cuando uno se siente como más en confianza, creo que presentar es muy importante. Así que bueno, con eso los dejo. Espero que haberlos inspirado a seguir la rueda de conocimiento. Gracias. Buena.
Bueno, fuerte el aplauso para María Cruz. Tenemos tiempo para algunas preguntitas, así que no sean tímidos, ni tímidas, ni tímides. Acá, bien. Pásame el mic. Ahí viene, ahí llega. Hola, mi pregunta tiene que ver más con algo que mencionaste, que es la diferencia entre las preocupaciones que hay en el hemisferio norte y en el hemisferio sur respecto a licencias y seguridad. ¿Crees que esa diferencia entre las preocupaciones tiene que ver con que en el hemisferio norte quizás hay más presencia de gente que dirige y desde el lado directivo, que se preocupan obviamente de patent trolling y demás problemas que puede llegar a tener con respecto a las licencias? Y en el hemisferio sur quizás hay más preocupación en la seguridad porque hay más developers y más de la fuerza de trabajo, digamos, que lo que les preocupa más allá de la licencia, porque eso son decisiones ya de la empresa que les bajan a ellos, el que el software con el que estén trabajando no traiga problemas a nivel después de producción. Bueno, creo que vos resumiste mucho mejor por qué puede pasar esa división. Yo lo planteé como algo que es una idea que vino a mi mente el lunes cuando estaba en un evento de networking y dije, mira qué interesante, acá pasa esto y allá pasa esto otro. Es probable que esté vinculado con eso. Creo que, por un lado, creo que las patentes no están tan presentes, el tema de las licencias y la propiedad intelectual, no sé si tenemos tantos organismos con tanto desarrollo y tanta historia en esta región como sí existen en Estados Unidos, por ejemplo. Eso sí. Creo que ahí hay algo, pero es algo que me encantaría seguir entendiendo también. Sí, allá atrás, con tanto peso, ¿no? También, Sí. ¿no? Tanta historia revisando esto y bueno, Y nosotros tanto, usamos. sí, exacto. Creo que hay mucho más, ¿cómo se dice? Sentar jurisprudencia Sí. En Estados Unidos sobre temas legales que por ahí acá. Claro. Sí. ¿Vamos por allá? Sí, yo tengo una pregunta, si tenés una opinión en tu experiencia en la época de pandemia que tanta gente tuvo que cambiar de entorno laboral y no siempre se llevó una computadora con licencias de software y tuvo que arreglárselas. Si notaste ahí vos un cambio en la popularidad de open source o el uso o se usó de otra manera, si tenés algún comentario sobre eso. Yo lo que vi en relación a open source es que open source se puso mucho como ejemplo sobre cómo trabajar de manera distribuida en todo el mundo y de manera remota. Sí, por ahí no estuve tan cerca de problemas de licencias porque vivo en California y por ahí son distintos los problemas que viviendo en otro país. Pero sí lo vi como un ejemplo hermoso de desarrollar comunidad de forma distribuida y de seguir trabajando juntos, aunque no se pueda estar juntos físicamente. Buenísimo. ¿Una más? Una que capaz no está tan relacionada, pero igualmente te la quiero hacer a manera de, claramente te veo una buena referente de lo que es open source, el desarrollo open source. Y una de las grandes, vamos a decir, uno de los grandes conflictos que tiene es esto de estar exponiendo el código enfrente de todo el mundo. Y eso inclusive puede llegar a generar problemas de seguridad. Como profesional te pregunto, ¿qué opinión tenés respecto a eso? Si en algún momento te han planteado este tipo de dilemas, si encontrás una solución a esto de que por estar mostrando el código capaz es crítico para algunas situaciones, pueda llegar a verse comprometido ante exploits o algún tipo de ataque. Yo creo que compartir el código tiene muchos más beneficios que los problemas que pueda traer en cuanto a seguridad. Y creo que la cultura de compartir la forma de hacer código y de resolver problemas es una de las mejores herramientas que se tiene en ciberseguridad en open source, porque tenés miles y miles de desarrolladores en todo el mundo. Cuando hay un incidente, a diferencia de closed source, en open source tenés miles de desarrolladores y operadores que están mirando cómo resolver un problema y están compartiendo la solución que les funcionó. Y en ese sentido creo que los beneficios son mucho más grandes que el costo. Pero también me interesaría, una de las sesiones que me gustaría hacer en alguna conferencia alguna vez, es una sesión colaborativa para documentar distintos incidentes que hubo en software y tratar de entender qué valor trajo open source a la resolución de esos conflictos, porque realmente creo que es mucho más eficiente que closed source.
Buenísimo. Justo el otro día charlábamos un poco de eso, ¿no? De la ley de Linus, que decía que con tantos ojos cualquier bug termina siendo evidente, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Así que bueno. Buenísimo. Bueno, fuerte el aplauso para María Cruz.